Hola, ya estamos de vuelta en Filosofía. A todo rock. Yo soy Claudia Guerra. Y Roxana Rodríguez. La semana pasada seguimos con este ciclo de filosofías del siglo XX. La semana pasada hablamos de filosofía mexicana, dimos un panorama muy general de filosofía mexicana, filosofía latinoamericana. Y en este tono de seguir hablando de las filosofías del siglo XX, hoy vamos a tocar el pensamiento decolonial, colonial. Pensamiento De colonial. decolonial. Ajá, ese énfasis en el decolonial. 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 Ajá, exacto. Muy bien, les recordamos que este episodio que estamos hoy grabando lo van a poder ver en YouTube y también lo pueden seguir en Spotify, donde ya tenemos una buena cantidad de episodios de Filosofía a Todo Rocks en este afán de difundir la filosofía, de divulgarla, de acercarla al día a día, a nuestro cotidiano, a nuestra relación con ella, ¿no? Y bueno, en esta idea nos pueden encontrar tanto en Spotify, en YouTube, esta es Ramona, y también algunos fragmentos de los episodios están en TikTok. ¿Y en dónde más, Rox? En Instagram. ¿Tú que eres la administradora de redes sociales? No de todas. Yo administro TikTok, Instagram y Spotify, y tú YouTube. Y yo me encargo de YouTube y del canal de WhatsApp. También sí, ahí está Filosofía Todo Rocks. Sí. Que básicamente de ahí se enlazan a YouTube y a Spotify. Uh-huh. Pues muy bien, empecemos porque se nos acaba el tiempo. Sí. ¿Qué es lo decolonial? Ya como en esta sintonía de estar hablando de lo que está pasando en el continente americano en el siglo XX, ya un poco hablábamos así rapidísimo el episodio pasado de cómo también en Estados Unidos hay un giro importante en las universidades. Este giro tiene que ver con que incorporan, por ejemplo, en sus departamentos de crítica literaria o de literatura, incorporan otros pensamientos como el pensamiento chicano. Uh-huh. Entonces crece, a finales del siglo XX, crece fuertemente los estudios chicanos, los estudios latinoamericanos y en algunas universidades los estudios mexicanos, a partir específicamente de la literatura, no tanto del ensayo, no tanto de un pensamiento filosófico, pero sí hay este crecimiento, y eso pues va acompañado de lo que está pasando también en el resto de América, que es precisamente este pensamiento decolonial. Y este pensamiento decolonial consiste a grandes rasgos en cuestionar toda la influencia europea en el pensamiento, en la escritura, en la filosofía, en el ensayo que se está haciendo en México y en el resto de América Latina. Es decir, es querer romper con esos hilos que siguen estando muy presentes de pensar una filosofía mexicana a partir de las traducciones o de las categorías epistémicas europeas, alemanas, francesas, españolas, italianas. Entonces ellos se preguntan como, ¿qué no tenemos nosotros una base considerable de categorías, de pensamientos mesoamericanos, de pensamientos indígenas, de pensamientos de pueblos originarios? ¿No tenemos una base que nos permita a nosotros proponer otras maneras de entender nuestro contexto, nuestra realidad, nuestro mundo, y sobre todo hacer un cuestionamiento fuerte hacia el eurocentrismo de esta colonización epistémica? De ahí viene, ¿no? Sí. De la idea de la colonización, sí, ¿no? Sí. O sea, entonces es romper con esa idea de la colonización a la que históricamente estamos sometidos, ligados, ¿no? No solamente nosotros, ¿no? Sino todos los que fuimos colonia, ¿no? Uh-huh. Todos los que fuimos colonia europea, pues hemos estado sometidos a esa dominación física, corporal, territorial, lingüística, religiosa, de intelectual,
O sea, hemos estado, aunque la conquista, la colonia ya tiene muchos siglos que en teoría se acabó, la colonia sigue, la colonización como un esquema de dominación, de controlar, sigue estando muy presente en el mundo en general, en África, en Asia, en América. O sea, todo todos los países que fueron colonia europea, pues tienen todavía estos amarres, digamos, ¿no? Estos amarres con sus países que nos colonizaron. Aunque no es inmediato, o sea, no es que nosotros tengamos este amarre filosófico con España, en realidad no tenemos el amarre filosófico propiamente o únicamente con España, lo tenemos también con Alemania, con Francia, con Italia, o sea, incluso con los países anglosajones. La colonización es impregnar un colectivo con un pensamiento único del cual no te puedes salir. O sea, si vamos a pensar al ser, lo vamos a pensar como lo pensaron Kant. Si vamos a pensar al ser, lo vamos a pensar como lo pensó los griegos. Y de ahí no nos hemos movido en muchos años. O sea, no, lo que hace el pensamiento decolonial es abrir la puerta y decir, a ver, no es la única forma de pensar al ser. Está el ser indígena, está el ser mujer, está el ser negro, está el ser queer, está el ser homosexual, está el ser transexual. O sea, hay otros seres, no es solo el ser del sujeto, el sujeto de Kant, el sujeto de Descartes. O sea, hay otras formas de pensar al ser, al sujeto, la identidad, la realidad, la verdad, la existencia. Entonces, ese es como el ejercicio que hacen, el pensamiento que hacen estos teóricos, filósofos de un pensamiento decolonial. Y nuevamente el pensamiento decolonial abarca filosofía, sociología, literatura, periodismo, o sea, abarca prácticamente todas las disciplinas de humanidades y de ciencias sociales. ¿Y este pensamiento decolonial dónde se está dando? ¿Dónde se da? Justamente en los países donde sufrieron esta colonización o que viven esta colonización, o dónde lo vemos. Eso es lo interesante del pensamiento decolonial y es una de las críticas que yo le hago precisamente al pensamiento decolonial. Es interesante lo que pasa con los pensadores decoloniales, que son teóricos que se fueron a estudiar a Europa. Okay. Y que desde Europa, desde Berlín, desde Estados Unidos, desde Yale, desde Boston, hacen este pensamiento decolonial. No son los únicos, pero un poco la tradición del pensamiento decolonial ha sido que son estos teóricos que pueden salir, o sea, gente de Chile que puede salir a Berlín porque tiene, ¿no?, familia y puede vivir en Berlín, o son estos brasileños que tienen una relación con Alemania por cuestiones de pasaporte, de ciudadanía, y entonces se van a vivir a Alemania y desde Alemania proponen este pensamiento decolonial. O sea, eso tiene un punto a favor, que es pueden ver a la distancia. O sea, creo que el pensamiento decolonial no se hubiera podido dar si no se puede ver desde la distancia. Y eso obviamente yo lo sé, yo lo viví en carne propia, porque yo también estudié en Europa, estudié en la Autónoma de Barcelona, y cuando yo puedo poner distancia con respecto al país, pues le puedo ver al país muchas cosas que yo no había visto estando adentro, ¿no? Pasa un poco como si hicieras zoom out. Ajá. O sea, en lugar de estar metida adentro, te sales, ¿no? Sí. Y ya puedes observar cosas que no observabas estando adentro, sí, ¿no? Sí, entonces eso sin duda es una ventaja para que se dé este pensamiento decolonial. La desventaja es que muchos de ellos se quedan
en Berlín, se quedan en Estados Unidos, ya no regresan a sus países de origen a trabajar con las bases, con este pensamiento. Entonces, la gente tiene que emigrar para estudiar, ¿no? Y ese pensamiento decolonial, y muchos de ellos no regresan a trabajar en las bases con ese pensamiento. Son pocos realmente. ¿En las bases te refieres con los estudiantes? Ajá, en las bases con los estudiantes, a publicar, exacto, a publicar desde México o desde Latinoamérica. O mantener una relación, porque no necesariamente tienes que estar físicamente en el país. No, sí mantienen una relación, pero para mí, y esto igual yo puede ser que esté equivocada, pues a mí me parece que es bien importante trabajar con los estudiantes en México. O sea, sin duda, me parece que un poco recuperando lo que decíamos la vez pasada, de que sí hay filosofía mexicana, pero hace falta mucho trabajo todavía por hacer. Me refiero específicamente a que ese trabajo necesitamos ese pensamiento aquí en las universidades, necesitamos que los profesores, las profesoras estén ampliamente comprometidas con el pensamiento que están desarrollando, y es bien difícil hacerlo a la distancia. Lo vimos con la virtualidad. O sea, no es lo mismo dar clases virtuales que dar clases presenciales. Aunque nosotros podamos abrir un seminario virtual en el que esté presente mucha gente de otros países, no tiene el mismo impacto que estés frente al salón, que te vean tus estudiantes, que te pregunten in situ, que hables de tu experiencia. Entonces, la ventaja del pensamiento decolonial es que al poner distancia con Latinoamérica, se pueden observar de manera global las diferentes problemáticas de un colonialismo histórico, de un colonialismo interno, que existe y ha existido en los últimos siglos. La desventaja que yo le veo a ese pensamiento decolonial es que no aterriza, no hace base con los estudiantes en América Latina. Son los estudiantes de América Latina que tienen las posibilidades de salir de su país, de ir a esos otros centros de estudio, a trabajar con esos pensadores, filósofos, teóricos. Y eso hace de la educación, o de esta educación, o de este pensamiento, un pensamiento también elitista. ¿Y colonial? Y colonial, exactamente. Pensaría en eso, porque es volver otra vez como que a los grandes centros de donde surgieron las ideas colonialistas, justamente. Es volver ahí para volver a generar nuevo conocimiento. No está mal, ¿no? No está mal. De hecho, nada está mal, ¿no? No hay juicios, ¿no? Pero... No, solo estamos poniendo la ventaja y la desventaja del pensamiento de colonial. Pero esa es una mirada personal. Puede ser que... Y es una mirada personal porque evidentemente yo no trabajo lo de colonial porque, y aquí voy a ser muy atrevida en lo que voy a decir, no trabajo lo de colonial porque me parece que la deconstrucción en sí misma es muchísimo más potente y es anterior a un pensamiento decolonial. Me parece que mucho del pensamiento decolonial es un pensamiento derridiano de closet. Ok, claro. Pero esa es una finalmente está deconstruyendo lo de el colonialismo, ¿no? Pero no se tienen las bases de la deconstrucción para hacerlo. Sí, esa es una crítica personal, pero puede ser que esté equivocada. Aquí invitamos a los pensadores decoloniales a que nos digan todo lo contrario. Sería padrísimo tener un pensador decolonial que platique con nosotros, ¿no? Sobre el tema. Sin duda hay, Yo, por ejemplo, conozco el trabajo de Catherine Welch, que me parece que también la utilicé para mi tesis de doctorado, igual que Fournet Betancourt y Leon Olivet, que también los utilicé, el mismo Luis Villoro. Con todos ellos he trabajado. Eso se trabaja mucho en filosofía de la cultura. Y sin duda, por ejemplo, Leon Olivet, el trabajo que hizo me parece súper serio, súper potente. Él fue un investigador justo de filosóficas, del Instituto de Filosóficas de la UNAM. Catherine Welch, a diferencia de esta migración que digo de gente de América Latina que se va a las universidades europeas o estadounidenses, Catherine Welch lo hace a la inversa. Ella es estadounidense y ella
se va a Ecuador y desde Ecuador trabaja, por ejemplo, la educación intercultural. Entonces, sin duda hay los que de América Latina se van hacia exacto, hacia Europa y viceversa. Por ejemplo, Europa o anglosajones. Sí, Hinkelhammer, hay otros teóricos que han hecho ese trabajo inverso. Entonces, ahí de alguna manera se complementa. ¿Quién sería, no, más bien, en concreto, como que cuál sería la principal aportación de la filosofía o del pensamiento de Colonial Rocks? Pues esto, que lo de colonial analiza, ¿no? Analiza el tejido epistémico en el que se formó la identidad del ser, el pensamiento de las culturas en América Latina, pero también puede ser en África, en Asia, o sea, los países, los continentes que fueron colonia europea, analiza ese tejido y ve qué partes puede ir desmenuzando, o sea, puede ir separando de ese tejido para proponer un pensamiento propio, si es que existe algo así como un pensamiento propio en este mundo global. O sea, me parece que es lo más alejado de un pensamiento, o sea, no hay como tal un pensamiento propio, pero bueno, se busca la ruptura con lo de colonial. Cuando digo la ruptura es la no continuidad de un pensamiento colonizado. No digo, ya no vamos a leer nunca más a los europeos, ¿no? Nos caen mal, nos caen gordos, ¿no? Nunca más vamos a leer a Kant, nunca más vamos a leer a Platón, no, o sea, eso es un error garrafal de interpretación de lo de colonial. Pero sin duda han tenido grandes aciertos, o sea, los estudios chicanos en Estados Unidos me parece que es formidable y que eso se da gracias a un pensamiento postcolonial. O sea, ¿los estudios chicanos son un ejemplo de pensamiento de colonial? Sí, antes de lo de colonial, sí, para mí sí son un ejemplo. O sea, Gloria Saldúa podría perfectamente caer en un pensamiento postcolonial, no tanto decolonial. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Pues el prefijo, el postcolonial es lo que viene después de la colonia. Lo decolonial es lo que deconstruye el colonialismo. Hay un pensamiento postcolonial, me parece que Gloria Saldúa es una pensadora postcolonial. Pero no me queda claro cuál es entonces el pensamiento postcolonial. Postcolonial. O sea, no es solamente que viene después de la colonia. O sea, entonces todo lo que viene después de la colonia es postcolonial, correcto. Pero los estudios chicanos, ¿son postcoloniales y decoloniales o no? Sí, pueden ser decoloniales y postcoloniales según cómo te identifiques con, otra vez, con los teóricos con los que trabajan. O sea, ¿quiénes son tus influencias inmediatas para trabajar lo postcolonial o lo decolonial? Pero normalmente en Estados Unidos se trabaja más con lo postcolonial y en América Latina lo decolonial. ¿Y por qué? ¿Por qué esas diferencias? Por el prefijo, por una cuestión de... Estados Unidos no fue colonia. O sea, propiamente todo Estados Unidos no fue una colonia como lo fue México o Mesoamérica. O sea, tiene unas variantes ahí sutiles, ¿no? Interesantes. Ellos, en Estados Unidos hay una base que es, nosotros somos un país de migrantes, aunque hayan sido migrantes europeos. Sí. Pero somos un país de migrantes. Sí. Nosotros, Estados Unidos, somos incluso un país colonial. O sea, que ha colonizado América. Desde la fundación de Estados Unidos como Estados Unidos, empezó a colonizar América. Tenemos estos proyectos de anexión de Estados Unidos, ¿no? Específicamente el territorio mexicano. Es bien diferente hablar, o sea, ¿tú te atreverías a afirmar categóricamente un colonialismo europeo en Estados Unidos? No. A pesar de que hubieron colonias y a pesar de que hubo una guerra de independencia en Estados Unidos, realmente no es el mismo tipo de colonia que hubo con México. Claro. Ese es el pequeño cambio donde los estadounidenses dicen, nosotros podemos hablar de un postcolonial
porque nosotros no sabemos qué es la colonia, como la colonia en México, Ya. ¿sí? Ya. Entonces ellos hablan de un post-colonial, Ujú. lo que viene después de la colonia. De que llegan los peregrinos, Ajá. ¿no? Que fundan las 13 colonias Ajá, en Estados Unidos. ajá. Pero son ellos mismos. Sí, Vaya. sí. Y ahí es donde está, eso es lo interesante de Gloria Anzaldúa. Gloria Anzaldúa tiene esta mirada post-colonial, porque ella está del lado de Estados Unidos, ella queda del lado de Estados Unidos. Claro. La frontera la cruza y ella queda del lado de Estados Unidos. Claro. Y ahí es donde los estudios chicanos son un pensamiento post-colonial, porque son un pensamiento que viven ya del lado de Estados Unidos. Es bien distinto a los tarahumaras. O sea, los tarahumaras no tienen un pensamiento postcolonial porque desafortunadamente las comunidades tarahumaras, rarámuris, no han podido salir de otro tipo de colonia, que es la colonia del nacionalismo mexicano, de estos malos gobiernos mexicanos que los tienen mucho más sometidos o siguen en un estado de sometimiento de mucha precarización, Claro. como lo estuvieron antes. Esa es la diferencia entre decolonial y postcolonial desde mi perspectiva. Ya creo que ya me queda clara la diferencia entre unos y otros, y es esa mirada, sí. ¿no? Es simplemente ese proceso histórico. Cruzar la frontera, ¿de qué lado de la frontera estás hablando? Si lo estás hablando del lado de México o lo estás hablando del lado de Estados Unidos. Claro, o sea, México, Guatemala, El Salvador, Lima... de los países que fueron colonizados están por una potencia, sí. ellos enfrentan un pensamiento decolonial, sí. ellos viven un pensamiento decolonial, a diferencia de Estados Unidos, que es un pensamiento postcolonial, justamente porque no hubo ese mismo proceso de conquista, ¿no? De dominación, ¿no? De dominación, de imposición. De imposición. De una lengua, de una religión. Que eso sí tendrían, perdóname aquí, eso sí tendrían que hacer, por ejemplo, los pueblos originarios de Estados Unidos. Sí. Ellos sí tendrían que hacer tienen que hacer ese pensamiento decolonial, ¿no? Sí. A ellos sí los toca, sí. ¿no? Ok, creo que ya entendí. Sí. Y eso se repite, por ejemplo, en Argelia. A mí me parece que el primer teórico decolonial no americano, no del continente americano, es Frantz Fanon. Frantz Fanon escribe varios textos cuando Argelia todavía es colonia francesa, en los años 50 del siglo pasado. Y es el primero que empieza a cuestionar cómo hay un sometimiento no solo de la gente hecho por los colonizadores franceses, sino que la misma gente empieza a introyectar ese sometimiento y empieza a someter a su propia gente a partir de ese colonialismo impostado. Pella habla, por ejemplo, de los capataces, cómo los capataces negros maltratan a sus pues, iguales, solo porque el colonizador francés le da el poder de violentar a los trabajadores que tiene a su cargo. O sea, es muy interesante el texto de Frantz Fanon, o los textos de Frantz Fanon en Argelia. Y por eso digo que en esos textos, si nosotros vemos, por ejemplo, a Fanon y a un Derrida, hay una diferencia enorme entre ambos textos. En Fanon se puede observar claramente un pensamiento decolonial, mientras que en Derrida, que también es argelino, están en la misma época, también se empieza a ver este pensamiento de la deconstrucción. ¿Cómo lo diferencias uno de otro? Fanon, por ejemplo, pone como ejemplos esto que te decía, cómo un capataz introyecta el colonialismo. Claro, y abusa de sus pares, de sus iguales, ¿no? Sí. Y en el caso de Derrida. Y Derrida, por ejemplo, tiene un texto que a mí me gusta mucho que se llama El monolingüismo del otro, la prótesis de origen, lo que en uno de los fragmentos del texto, que es un texto además autobiográfico, Derrida hace este cuestionamiento que nos podríamos hacer nosotras, que es, ¿por qué a mí nunca me dieron la opción de estudiar berebere, árabe y el francés era obligatorio? O sea, podemos nosotras hacernos exactamente la misma pregunta. ¿Por qué a mí no me dieron la opción de estudiar náhuatl, zapoteco, mixteco
Y era obligatorio no solo el español, el inglés también. Eso es el colonialismo. O sea, eso es el colonialismo que deconstruye Derrida. Es un colonialismo muy sutil de por qué como un proyecto de nación se nos negó la posibilidad de aprender otras lenguas, incluso de ser bilingües. Y bilingües de una lengua indígena y el español, y no necesariamente bilingües del inglés y el español, o el francés y el español, que eso es el colonialismo. Cuando te imponen una lengua occidental, cuando una escuela privada, ¿no? Que la gente que piensa que es muy nice mandar a sus hijos a escuelas privadas donde pueden aprender francés antes que español, alemán antes que español, sin duda inglés antes que español, sin duda ayuda. Nada más dense cuenta que están preservando el colonialismo un pensamiento colonial. Exacto, que están preservando el pensamiento. Muy bien, lo dijiste muy bien. Ya no lo voy a repetir porque lo dijiste, sí, date cuenta, amiga. Ajá. Entonces, deconstruir ese pensamiento sería... las preguntas que se hace Derrida son distintas a las preguntas claro. que se hace Fanon. En lo que se está fijando Derrida es distinto a lo que se está fijando Fanon. Por eso es la escritura es distinta. Las categorías con las que trabajan son distintas, por eso sí se puede abstraer una diferencia entre el pensamiento decolonial de Fanon, de Frantz Fanon, y la deconstrucción de Derrida, aunque están trabajando lo mismo. ¿Qué hago con toda esta colonización en la que estoy inmerso? Claro. ¿Cómo rompo con ella? Entonces nosotros, si nos ponemos a reflexionar un poco para trabajar con esta parte de colonizarnos o de construirnos, ¿se vale? ¿Tendremos que hacernos estas preguntas? O sea, ¿qué preguntas tendremos que hacernos, Rox? Por ejemplo, yo voy caminando por la calle, voy viendo la basura, voy viendo la gente que va caminando, que va con sus carritos para la venta de tamales, de tacos, etc. ¿Cómo puedo ir pensando en un pensamiento más decolonial en este mundo en el que estoy inmersa? O un pensamiento que vaya más hacia la deconstrucción. Pues es porque... ¿Qué me tendría yo que ir preguntando? ¿Por qué querría vivir en uno de estos grandes complejos de 100 pisos tipo Mítica? Okay. O sea, ¿por qué quiero vivir ahí? No solo si puedo, es por qué quiero vivir ahí. Okay. Incluso si no puedo. Incluso si no puedo. Y quiero y ajá, hago todo el esfuerzo sí. y me súper limito sí. para poder vivir en un complejo de sí. 100 departamentos. O sea, lo que implica eso en cuestión de la ecología, del agua, del transporte, de la sobrepoblación, de la gentrificación, lo que implica eso. O sea, ¿realmente eso quiero o es una cosa que estoy copiando de estos grandes rascacielos de Nueva York, ¿no? De Dubái, o sea, creo que pensar que Mítica ya nos está acercando a Dubái, falso, o sea, nos está acercando a falso, ¿no? Okay. O sea, ese es uno. El otro es ¿por qué digo que alguien es naco? Peyorativamente. ¿Qué implica esa referencia a alguien como naco o indígena? O sea, ¿por qué es peyorativo decirle a alguien eres un naco indígena? ¿No? Esas preguntas nos tendremos que... Eso es colonialismo 100%. O sea, si tú en algún momento has tenido esa creencia de que es mejor vivir en estos grandes complejos porque son más seguros, estás completamente colonizado y colonizada. O de que no debes hablar, si eres indígena, no debes hablar náhuatl porque que náhuatl eso, sí. ¿no? Estás completamente colonizado o colonizada. Esas son las preguntas que tendremos que hacer. Sí, esos son dos ejemplos, hay muchos más. Es muy sofisticada la colonización, muy sofisticada, es muy sutil, es imperceptible. Por eso es necesario hacer un pensamiento decolonial, seguir insistiendo o en lo decolonial o en la deconstrucción. Y ahora sí, se nos acabó el tiempo, se nos fue volando. Muchas gracias, esto fue Filosofía. A todo Rox, nos vemos la siguiente semana.